Queridos hermanos, que Dios les bendiga. Estamos un día más para alabar al Señor en este lugar y para que ustedes lo hagan en su casa. Que Dios los bendiga mucho y vamos a entregarle todo el corazón en alabanza a Dios en esta noche, en esta tarde, con toda humildad y con toda sencillez para el Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermano. Aleluya. Gracias, Jesús. Que llene tu casa, Señor. Que se llene tu casa, Padre. Sálvanos, restauranos, avívanos, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos.
gloria a ti, Padre. Gracias, Jesús. No tengo nada para ofrecer, Señor, solo un corazón quebrantado, Padre. Aleluya. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante ti yo me inclino. Digno, eternamente digno, impresionante, digno, solo ante
Solo ante ti yo me inclino. Tú eres Digno, eternamente digno, aleluya, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Eternamente digno, impresionante, digno. Eres digno, Señor. Solo ante ti Solo ante ti yo me inclino, Padre. Ante nadie más mis rodillas se van a inclinar, Señor. Solo ante ti, Padre. Solo ante ti, Señor, se inclinan mis rodillas. Solo ante tu rostro, Señor. Solo ante tus pies, Padre. Solo ante tu altar, Señor. No hay nada en este mundo que pueda hacer que mis rodillas se inclinen, Señor. Solo tu poder y tu presencia, Padre. Por eso te alabamos y te decimos esta canción una vez más, Dios mío. Que tú eres digno, Padre. Aleluya. Digno, Eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. aleluya. Sí, Señor, Te adoramos. nos rendimos Y ante ti solamente me Señor. inclino, Rey. Tú eres
y para recibir la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga. Romanos 8:31 dice: si Dios está conmigo, no importa quién esté contra mí. Y seguramente muchos se preguntarán por qué tenemos que seguir ofrendando y diezmando si los templos están cerrados. Justamente por lo que dice esta palabra. Nosotros lo seguimos haciendo porque queremos seguir honrando a quien está con nosotros, que es nuestro Señor. Por eso en esta hora vamos a apartar y presentarle a Él lo que le hemos preparado. Padre bendito, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todo lo que haces, te damos gracias aún por este tiempo difícil, complejo, pero en el que tú elegiste para que estuviésemos sobre la tierra. Y no importa cuántas dificultades estén a nuestro alrededor, como dice esta palabra, no importa todo lo que tengamos en contra, porque lo más importante es que tú estás con nosotros. Por eso en esta hora te damos gracias y queremos presentarte a ti nuestra ofrenda, nuestros diezmos que hemos separado y preparado, Señor, para el engrandecimiento de tu obra, para el sostenimiento del templo, y para asistencia de cuantas familias y personas lo necesiten. Te ruego que tu bendición alcance cada hogar, en el nombre de Jesús. Amén. En esta tarde quiero compartir la palabra de Dios con ustedes, con tres estados puntuales del ser humano, de todo creyente. Y hay más estados de estos, pero hoy voy a mencionar tres estados que menciona las Escrituras, otros estados por supuesto que también hay. Y voy a hablar del estado de ser hijo de Dios, de ser discípulo del Señor y de ser amigo de Dios. Tres estados que son importantes. El primer estado es el de hijo. Ustedes saben perfectamente lo que dice en Juan 1:12. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es el primer estado, el más importante, me atrevo a decir, porque uno sale de tinieblas y pasa a esa luz admirable que es la de ser hijos de Dios. Ahí habla de salvación, ahí habla de relación, pero ahí habla sobre todo de salvación, y al hablar de salvación hablamos de eternidad. Es cuando se es salvo, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, son hijos de Dios. Y cuando se habla de hijos, se habla de salvación, se habla de eternidad. Por eso hay pasajes muy importantes, tremendamente importantes. Uno de ellos es cuando el Señor sana a aquel paralítico y antes de sanarlo le dijo: tus pecados te son perdonados. Y todos se quedaron mirándolo, como diciendo: ¿cómo tus pecados te son perdonados? El único que perdona pecados es Dios. Y es lo más importante. Pero a continuación el Señor lo sanó. Pero primero lo hizo su Hijo. Es que de la otra manera era una persona sanada de una enfermedad, pero sin ser hijo de Dios, sin que se le perdonen los pecados, sin que la persona reciba a Jesús como Señor y como su Salvador. Es decir, que
Primero, lo correcto es que se sea hijo y que luego que el Señor haga lo que tenga que hacer, ya sea sanar o tenerlo así con Él. Pero es lo más importante, que sea hijo. Yo me acuerdo en muchas campañas, sobre todo cuando era chico, yo recuerdo haber estado en muchas campañas donde a la gente le importaba la sanidad, no importaba lo demás, era la sanidad, era la posibilidad de recibir eso que quiero recibir porque es lo que quiero. Y en realidad, lo más importante para esa gente, como para toda, era primero ser hijo, reconocer mi estado de pecado, mi necesidad de un redentor, recibirlo, como dice la palabra, como Señor, como Rey, como Dios, y que limpie todos mis pecados. El orden de esos factores en mucha gente está muy cambiado, quiere la sanidad de lo que tiene e irse, como cuando antes iban a un curandero, cuando antes iban a alguien que te sane, en ese mismo estado. Es decir, sin ser hijos. Yo he contado alguna vez en una campaña que hubo por allá por la década del 80 en Quilmes. Había un predicador, ustedes han escuchado, muchos de ustedes han escuchado hablar de Gille Ávila, y estaba Gille Ávila haciendo un llamado y había personas que estaban paralíticos y que querían esa sanidad. Y yo lo he contado alguna vez que mucha gente, había varios que se sanaban, otros no. Y había una jovencita que estaba con sus zapatos para ir a bailar, Quería salir de esa campaña e ir a bailar. Y ustedes saben, esa joven no se sanó. Alguno que está escuchando y puede decir, qué injusticia, que yo no tengo idea, ni siquiera estoy juzgando la situación, simplemente les digo lo que me tocó vivir, ¿no? Una joven que lo que le interesaba era esa sanidad y salir corriendo. Pero había otros que estaban quebrantados, no por lo que les tocaba vivir con su enfermedad, sino que estaban quebrantados porque se habían dado cuenta, habían escuchado el mensaje de salvación y se habían dado cuenta que había otro problema mucho más grande que la incapacidad que tenían. Y el problema grande que tenían era que eran pecadores, que estaban con pecado y que necesitaban recibir a Jesús como su Salvador. Qué curioso, ¿no? No era resolver una incapacidad que estaba ahí, claro que estaba, sino que había que resolver otra cuestión, que es lo que también nosotros tenemos que aprender para con nuestros amigos, que ellos reciban a Jesús como su Salvador, para que puedan ser hijos. Miren, me estoy acordando, hubo otra campaña acá en el año, yo creo que fue 90, yo ya estaba establecido aquí en Mar del Plata, y el dueño de la empresa donde yo trabajaba, yo le había predicado a Jesús, él había recibido a Jesús como su Salvador. Sin embargo, cuando va a una de estas campañas con este mismo predicador, ya en el año 90, me acuerdo que Gille Ávila predicaba y él decía, les quedan 20 segundos para poder arrepentirse de sus pecados, los que quieran ser salvos, vengan corriendo acá adelante. Este era un hombre que tendría unos 70 y pico de años, y yo estaba al lado de él acompañándolo ahí en el campo. Ustedes tendrían que haber visto cómo este hombre salió corriendo.
nunca lo había visto correr de esa manera. Le apremiaba el perdón de pecados y ser hecho hijo de Dios. Alguno me puede decir, pero vos ya lo habías predicado, él ya había recibido a Jesús como su Salvador, y la respuesta es sí. ¿Lo había hecho de corazón? Sí. Pero ante un segundo llamado, o tercer llamado, o quinto llamado, él se quiso asegurar que era hijo de Dios. Y fue corriendo para ser hijo de Dios. Miren, lo que les voy a decir es duro. Después siguió la vida, él siguió en su empresa, hubo cambios en su vida. La verdad que no. Él le entregó su vida a Jesús. Le entregó su corazón. ¿Se congregó en alguna iglesia? No. ¿Ha venido a las reuniones que presidía yo? No. Pero ya era hijo de Dios. Que esos son los misterios que a veces a la gente les cuesta entender. Porque uno quiere, de acuerdo a lo que ve, juzga. Y no nos damos cuenta que ni siquiera tendríamos que juzgar, porque es algo que queda entre esa persona y Dios. Y a veces se pueden armar hasta discusiones entre hermanos. Yo creo que es salvo, yo creo que no es salvo, yo creo que, hermano, déjalo, que es algo que va a resolver el Señor con esa persona, como es algo que va a resolver el Señor con vos y nada más que con vos, conmigo y nada más que conmigo. Así es el estado de ser hijos de Dios y que es tan, pero tan importante. Para no profundizar demasiado, el segundo estado es el de discípulo, que es cuando Jesús llama y como ha llamado a los discípulos. Acuérdense cuando llamó a Pedro, a Juan, a Tomás, a cada uno de ellos. Unos estaban haciendo una actividad, otros, unos estaban administrando, otros estaban pescando, y a cada uno los llamó. Hubo a otros que el Señor ha llamado, lo dicen las Escrituras, y no lo siguieron. Acuérdense del joven rico. Deja todo, vende todo y seguime, le dijo. Y era tanto lo que tenía que el joven rico no lo siguió. Lo había llamado el Señor para ser su discípulo. Pero al resto de los discípulos que llamó, lo siguieron a Jesús. ¿Y por qué es importante ese estado de discípulo? Porque es el estado donde uno aprende, donde es formado. Es como cuando tenemos un hijo. Nace, tiene 2 días de vida, es nuestro hijo, pero ahí comienza la etapa de alimentación y formación de ese chico que con el correr de los tiempos será un hombre. Bueno, en lo espiritual ocurre lo mismo. De ser hijo uno pasa a ser discípulo. El discípulo es el que es formado, el que es enseñado, el que es adoctrinado. Cuando digo adoctrinado me refiero a las doctrinas bíblicas, no a otra cosa. Que es necesario ese estado de discípulo. ¿Para qué? Para crecer, para madurar, para llegar a ser útil en las manos del Señor. Los mismos apóstoles que primero fueron discípulos, pero luego fueron los apóstoles, los que dirigieron la iglesia, los que escribieron, inspirados por el Espíritu Santo, las cartas apostólicas más preciosas que nosotros tenemos, primero fueron discípulos. Y se equivocaron tantas veces. Acuérdense cuando aquellos discípulos, Jacobo y Juan y Pedro, no fueron recibidos por los samaritanos y le pidieron al Señor si querían que haga como Elías, que descienda, que oren y que descienda fuego de lo alto y los consuma, solo porque no lo habían recibido al Señor. Y el Señor les tiene que decir, ustedes no saben de qué espíritu son. Justamente es que en la etapa del discipulado, somos discipulados, somos formados, valga la redundancia, somos formados por el Señor para saber de qué espíritu somos. Necesitamos ser formados.
Necesitamos ser tratados, trabajados por el Señor, como fueron cada uno de los discípulos. Acuérdense, Pedro cuando estaba caminando en el agua y le faltó la fe y le llamó la atención el Señor, hombre de poca fe, o cuando le negó al Señor, cuando estaba por ser crucificado. Es lo mismo. Sin embargo, son aquellas personas que han pasado por todo un trato. Por eso es importante ser discipulado y ser formado. Es tan importante, tan importante. Y un tercer estado, que es el estado de amigo de Dios. Y para este tercer estado, que también voy a mencionar algunas cosas en algunos minutitos, voy a leer 3 textos. Uno que está en Éxodo, acompáñeme. Éxodo capítulo 33, versículo 11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Miren qué interesante estos 2 aspectos. Moisés hablaba con Jehová, o mejor dicho, Dios hablaba con Moisés cara a cara. Y Josué, como un buen discípulo, estaba al pie en el tabernáculo esperando que Moisés descienda, que salga. Y abajo ahí afuera estaba Josué. Qué interesante. Dice que Moisés hablaba con Dios cara a cara. Hay otro texto más, acompáñenme en el libro de capítulo 12, versículo 8. Cara a cara hablaré con él, habla de Moisés, y claramente, y no por figuras, y verás la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Esto es un caso también bien complejo. Moisés había tomado una mujer que era cusita, no era del pueblo. Entonces Aarón y su mujer María lo criticaron a Moisés y dijeron: ¿pero qué? ¿Acaso por Moisés va a hablar Jehová solamente? ¿No habla a través nuestro? Y Dios le habla y le dice, los reúne a los 3, a Moisés, a Aarón y a María, y le dice a María: ¿cómo no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés, al que le hablo cara a cara? Pero a ustedes 2, dice, les voy a hablar solamente a través de una visión o de un profeta. Y eso le costó caro a María, porque fue arrojada fuera del campamento con lepra. Y Aarón tuvo que clamar a Moisés para que clame a Dios por la vida de María. Y así lo hizo Moisés. Clamó por la vida de María, pero tuvo que estar 7 días afuera del campamento. Miren qué curioso. Jehová le dijo: con Moisés hablaré cara a cara. Hablo cara a cara. ¿Cómo no tuviste temor de hablar mal, dice, de mi siervo? ¡Wow! Una palabra fuertísima, fuertísima. María quedó sana, pero eso le costó una enfermedad y quedar postergada del resto de los hebreos. Y detuvo el campamento del resto de los hebreos 7 días. Acá se ve cómo Moisés era un hombre manso. ¿Se acuerdan cuando dice que Moisés era un hombre manso? Acá lo vemos, era un hombre manso. Lo estaban destrozando, sin embargo, cuando tuvo que orar por María, oró. Y es como debe ser. Y finalmente, un texto que está en el libro de capítulo 34, el verso 10, que fue justamente cuando muere Moisés. Y dice:
y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. ¡Wow! ¡Qué detalle! ¡Qué detalle! No hubo otro profeta como Moisés, a quien Dios haya hablado cara a cara. Y alguno me puede decir, pero acá no habla de la amistad, como habla en el texto que voy a mencionar en un rato, que es en el de Santiago, capítulo 2, versículo 32, donde dice que Abraham le creyó a Jehová y fue llamado amigo de Dios. Ahí sí habla de una amistad entre Abraham y Dios, porque Abraham le creyó a Dios. Sin embargo, el estado que tenía Jehová, Dios, y Moisés era un estado de amistad. Vio su rostro, donde las Escrituras directamente dicen, no habrá hombre que vea el rostro de Dios y viva. Sin duda que Dios vaya a saber en sus misterios cómo lo habrá hecho, pero hablaba cara a cara. Posiblemente, ¿se acuerdan ustedes cuando Moisés descendía del monte y su rostro brillaba tanto que se ponía un velo para no quemar la vista del resto de los hebreos? Posiblemente, aun cuando no lo diga, Dios haya usado algo de esto, pero le hablaba cara a cara lo que dicen las Escrituras. Y de esta manera hablan los amigos. Moisés y Abraham tuvieron una relación tan profunda con Dios. Lo de Abraham, el texto es bien claro porque dice, le creyó a Dios y fue llamado por Dios amigo de Dios. ¿Se acuerdan? El hijo de la promesa tenía 100 años, el hijo llegó a esa edad con una esposa que ya no estaba en estado de tener hijos. Sin embargo, cada uno, no solamente eso, sino que cada uno de los pasos de Abraham, desde que dejó a sus padres para ir a donde Dios lo enviaba, hablaba de una relación de amistad con Dios. Ya no era solamente hijo. No, ya había aprendido, ya era discípulo. Había superado eso. Era amigo de Dios. ¡Qué maravilla! Estos estados son para nosotros. ¿Vieron cuando algunos dicen, uy, bueno, el COVID, cuánto tiempo nos sacó? Uy, cuánto... Bueno, quiero decirles algo. Algunos esto lo viven como un tiempo perdido. Otros como un tiempo neutro y otros como un tiempo ganado. Ojalá nosotros lo vivamos como un tiempo ganado, que en muchos aspectos nos sirva. Primero, para no haber dejado de crecer nunca. Segundo, para que trabaje el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y tercero, para seguir aprendiendo y proyectándonos, para que una vez esto terminado de una buena vez, se vean en nosotros los frutos del Señor. ¿Me explico? Yo sé que me explico. Pero estos tres estados, sos hijo, llegá a ser discípulo. No como alguien que se cría solo, como un animal que no tiene madre, como se dice habitualmente, alguien que es guacho, no tiene madre, no tiene padre. No, que puedas ser formado, que puedas ser trabajado, que puedas ser ayudado, es lo de discípulo. Y finalmente, que puedas ser un gran
amigo de Dios. Porque Dios no quiere tener un amigo, Dios quiere tener muchos amigos. Que Él te pueda hablar y le puedas responder. Una relación preciosa de confianza absoluta en Dios. Y cuando digo confianza absoluta, casi que voy a terminar como comencé. No como si fuese un curandero, un brujo, un hechicero. No, alguien en quien vamos a confiar. Que si me toca vivir algo difícil y no superarlo, Dios sigue siendo mi amigo más que nunca. Y si lo supero, lo que estoy viviendo sigue siendo mi amigo. No varía la relación. ¿Entienden lo que les digo? Porque algunos entienden, y de paso lo explico, que Dios es como un amuleto que me va a sacar de todas las veces que el zapato me apriete. Y las veces, la realidad es que hay veces que te va a sacar y otras que no. Soberanía de Dios. Y no deja de amarnos Dios. No deja de amarnos, no deja de enseñarnos. Y nos preparó un lugar, como dijo Jesús, allí en San Juan capítulo 14. Yo miré y les prepararé un lugar a donde yo voy. El Señor nos preparó un lugar para estar con Él. Pero mientras estemos en la tierra, no nos conformemos con ser hijos. Seamos discípulos. Y después de ser discípulos, seamos amigos de Dios. Que es lo más maravilloso que nos puede pasar mientras estamos acá en la tierra. Dios te bendiga inmensamente y confiemos en el Señor hasta que Él venga a buscarnos y ya cuando estemos en su presencia, sin duda será todo fiesta. Que Dios te bendiga inmensamente. Amén.